Dentro del ciclo de conferencias dedicado a Picasso, tengo el gusto de presentar a Lola Jiménez Blanco. Lola Jiménez Blanco es profesora de la Universidad Complutense, pero sobre todo es una de las historiadoras del arte más destacadas de nuestro país. Para nosotros es un verdadero privilegio y es un placer porque es una gran amiga de la casa. Ha colaborado en infinidad de cursos, exposiciones y eventos culturales que hemos organizado. Concretamente en torno a Picasso, ella dirigió un curso que tuvo lugar en el año 2000. Ella es especialista, sobre todo en relación con este curso, en el arte español y sus relaciones con el arte americano, con lo cual ha escrito varios artículos y varios libros, entre ellos Arte Español en Nueva York, y concretamente en torno a este tema tiene un artículo dedicado a la relación entre Picasso y la Escuela de Nueva York, que será uno de los asuntos que tratará en la conferencia. Así que sin más ya les dejo. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, yo quería dar las gracias también a Iñaki, aunque no está aquí, a todos los que han estado organizando el ciclo por esta invitación. La verdad es que es un gusto venir siempre a esta casa y ver muchas caras conocidas también en el público. Vamos a ver, vamos a ir directamente al grano. Habría que empezar por decir, bueno, que si hay un artista cuyo nombre resume para mucha gente todavía hoy por sí solo todo el arte del siglo XX, ese nombre es Picasso. En la historiografía canónica del arte moderno suele mencionarse su nombre como equivalente al valor supremo de la modernidad, que es la libertad por encima de cualquier otro objetivo. Es cierto que la noción épica de las vanguardias construida en la historiografía de la primera mitad del siglo y que siguió un poquito más, algo más tarde, sobre la noción de originalidad, es decir, sobre la noción de la ruptura con los modelos preestablecidos y, por lo tanto, con el pasado, ha dejado de ser algo ya reivindicado como central o como difundido como tópico clave para entender el arte de la modernidad. En las últimas décadas, como muchos de ustedes saben, los historiadores están realmente cada vez más pendientes de las continuidades, de los lazos de unión que hay entre pues, episodios del arte del pasado y el arte del presente, de tal manera que cada vez se tiene más conciencia de que la historia del arte en el fondo es siempre un relato que tiene mucho que ver sobre todo con quién lo cuenta. Y cuando se rescatan determinados episodios del pasado, normalmente lo que ocurre es que se está de alguna forma retratando el que hace el relato y diciendo qué es lo que de ese pasado le interesa para conectarlo con el presente. Un poco le pasaba eso a Picasso, como vamos a ir viendo. Picasso podría haberse representado en realidad como protagonista de dos libros que han sido muy significativos en los últimos años. Uno es el libro de Harold Bloom, que se llama La angustia de las influencias, que habla un poco de esa obsesión de los artistas modernos por liberarse del peso del pasado. Y por otro lado hay otro libro que también me interesa destacar hoy, que es el libro de Kirk Varnedoe, que se llama A Fine Disregard, como una, digamos, una manera de despegarse del pasado. Y dice, el subtítulo sería What Makes Modern Art Modern, lo que hace al arte moderno moderno. La teoría de Varnedoe es que lo que hace al arte moderno, precisamente moderno, no es romper con el pasado, sino siguiendo las reglas del juego generales, hacer alguna pequeña heterodoxia, pero mantenerse dentro del juego. Ese es exactamente el juego que hace Picasso. Picasso realmente hoy sentimos que es más que un revolucionario, de alguna manera sentimos que es el último gran clásico, un artista que sigue representando objetos, es decir, nunca deja de ser un artista figurativo, sigue pintando al óleo, sigue utilizando las técnicas del grabado calcográfico tradicional, sigue utilizando, por ejemplo, técnicas también como el bronce a la cera perdida, es decir, técnicas tradicionales, aunque en todos esos campos experimente de una manera muy libre y muy desinhibida. Es decir, es exactamente lo que dice Varnedoe. Violentar un poquito las reglas, pero seguir dentro del juego. Toca todas las técnicas del pasado, aunque cambia la manera de entenderlas. Cambia las reglas del juego, pero sigue jugando ese juego. Podría decirse, por lo tanto, que su aportación era una cuestión
fundamentalmente de actitud, una cuestión fundamentalmente de actitud. Realmente, cuando nos enfrentamos a la obra de Picasso, es difícil saber cuándo está parodiando, cuándo está contemplando el pasado con respeto o cuándo lo está mirando con desdén. Cuándo tiene una cierta distancia emocional o cuándo, por el contrario, adora lo que está reelaborando, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que nunca deja de contemplar el pasado, nunca deja de contemplarlo, porque Picasso sabe inexorablemente que muy pronto formaría parte de él, se integraría en esa gran línea genealógica que es la historia del arte. He sabido que, especialmente a partir del año 45, Picasso parece obsesionado, de hecho, con la idea de inscribirse en la línea genealógica del pasado, con la línea de retar a los grandes artistas del pasado, los grandes maestros, por supuesto Velázquez, tienen ustedes aquí esta imagen de las Meninas, arriba hay también una representación de la serie de las Meninas. Por supuesto Picasso se mide también con Ingres, se mide también con el Greco, se mide con Rembrandt, se mide con Delacroix, se mide con Courbet, con todos los artistas que en un momento dado le parecen sus pares, les parecen gente que son lo suficientemente importantes como para que él se ponga a trabajar sobre ello. Cranach, por ejemplo, también. No deja de ser una paradoja, por lo tanto, que, bueno, pues mucho más que otros artistas que realmente han hecho una carga en profundidad más rotunda, como Marcel Duchamp, por ejemplo, el artista que tenga fama de ser revolucionario sea Picasso. Picasso sigue siendo siempre alguien, como digo, que mira al pasado y que sigue jugando el juego aunque rompa algunas de sus reglas. ¿Por qué? Pues, insisto, porque sigue representando al tópico, mejor que ningún otro artista, sigue representando el tópico de la libertad. El tópico de la libertad que tiene que ver muchas veces no solamente con su obra, sino también con su vida, con la manera de entender sus relaciones, digamos, familiares, sus relaciones con los marchands, con el mundo del mercado, con los críticos, con todo. Siempre da la impresión de que Picasso realmente tiene una actitud vital absolutamente desinhibida, que hace exactamente lo que le apetece hacer. Por eso, bueno, pues hay tantos dichos, tantos tópicos que le han retratado, ¿no?, a lo largo de la historia, como ese famoso de yo no busco, yo encuentro, o toda esa frase también tan pretenciosa que se le atribuye a veces, que cuando se le decía, bueno, pues cuando se le achacaba, digamos, el falso problema de la disparidad de estilos, como que trabajaba en demasiados frentes a la vez y no había un estilo unitario. Que es una falacia, porque en el fondo una obra de Picasso siempre se reconoce a la legua, aunque haya 1000 estilos diferentes. Pero él, por ejemplo, cuando le decían eso, decía lo siguiente: ¿acaso Dios tiene un estilo? ¿Acaso Dios tiene un estilo? O sea que a partir de ahí, bueno, pues está claro que Picasso era un artista que tenía un alto concepto de sí mismo, como por supuesto, pero además que tenía muy claro que el valor prioritario por encima de cualquier otro era la libertad. Bueno, esa idea de Picasso como revolucionario, esa idea de Picasso como alguien que por encima de cualquier otra cosa pone su libertad, tiene que ver con la imagen que él daba de sí mismo, pero también tiene mucho que ver con la imagen que otros han dado de Picasso. Hay dos personajes clave en ese sentido, dos, digamos, formuladores de la historia de Picasso. Uno es Alfred Barr, el mítico director del MoMA, y otro es Clement Greenberg, un crítico un poco de una generación siguiente a la de Alfred Barr, muy influyente sobre todo en los años 50, 60, fundamentalmente 60 y un poco más. Bueno, Alfred Barr y Greenberg construyeron la historia en la que se inserta ese mito de Picasso, la historia de la modernidad, digamos, un poco desde lejos, tanto geográfica como cronológicamente. Y hay otros personajes que construyeron esa misma historia en la que se inserta Picasso como papel protagonista clave, digamos, más cerca, mucho más implicado, mucho más cerca de Picasso y mucho más cerca de los hechos, digamos, de los eventos, que son Gertrude Stein y Danielle Henry Kahnweiler. Gertrude Stein, la escritora americana, ya saben la famosa frase de "A rose is a rose is a rose", y Danielle Henry Kahnweiler, el marchante de arte del cubismo, el primer gran personaje que crea, digamos, una estrategia comercial para defender el cubismo en el contexto del París de las vanguardias. Estos cuatro personajes son clave en cómo Picasso se presenta a la posteridad. Son clave
Pero también esa idea de Picasso como adalid de la libertad y como emblema de la revolución, pues ha sido así gracias a la intervención de algunos otros, que bueno, pues ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX, decidieron analizar su postura desde parámetros, digamos, más distantes emocionalmente, es decir, menos agiográficos, menos entregados, como por ejemplo ocurre con el crítico John Berger, que en los años 60, en el año 65, pues hace este libro de Éxito y fracaso de Picasso, Success and Failure of Picasso, o por ejemplo, bueno, pues ya bastante más tarde, Rosalind Krauss de Picasso Papers, o Michael Fitzgerald, Making Modernism, Picasso y la creación del mercado para el arte del siglo XX. Es decir, se mira desde un punto de vista más analítico, más frío, más economicista, etcétera, etcétera. Estos tres personajes se alejan de esa visión heroica que habían dado Barr, que había dado Gertrude Stein, que había dado Kahnweiler, y también de la que había dado Greenberg, que es un poco intermedia, como enseguida veremos. De hecho, tanto Berger como Rosalind Krauss y como Michael Fitzgerald han sido considerados por muchos como una especie de blasfemos por haberse atrevido bueno, pues digamos, a ponerle un poco la proa a algunas de las cosas que había dicho o que había hecho o que había significado Picasso. Pero fíjense, incluso libros como el de John Berger de Éxito y fracaso de Picasso, que está escrito en el año 65, y que fue uno de los primeros libros que se atrevió de alguna manera a romper con el modelo agiográfico. Agiográfico lo digo con todas las consecuencias, es decir, el modelo de vida de santos, porque piensen ustedes que el modelo de historiografía tradicional se había basado en el modelo de Vasari, hecho en el Renacimiento. La primera historia del arte es una historia hecha sobre biografías, y esas biografías copiaban el modelo de las vidas de los santos. Es decir, eran vidas que estaban construidas a base de milagros, portentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, John Berger en el año 65 decide que quizás se pueda analizar a Picasso de otra manera distinta. Y ya digo, por eso fue tildado de, bueno, de absolutamente blasfemo, ¿no? Berger, incluso teniendo esa posición más fría respecto a Picasso, a pesar de todo, sigue considerándolo, y esto es clave, un genio. Lo sigue considerando un genio por encima de todo. Es decir, alguien cuya importancia radica no tanto en su obra, sino sobre todo en su persona. No tanto en lo que hace, sino en lo que es. En lo que es. Es decir, le interesa a Picasso personaje, le interesa a Picasso también, por supuesto, como artista, pero le interesa a Picasso personaje. Esa visión, desde el punto de vista de digamos, desde la actualidad, bueno, pues sirve en realidad más para confirmar la agiografía de Picasso que para desmentirla. La visión del genio, bueno, pues digamos, hace que Berger escrute con tanta pasión la biografía de Picasso, que en el fondo no se aleja nada del planteamiento de Vasari, no se aleja nada del planteamiento de Vasari. Ahora, Berger, que en ese momento era un crítico de militancia comunista ortodoxa, empieza bueno, pues a examinar aspectos que están alrededor de la obra de Picasso. Empieza a examinar, por ejemplo, algo que le resulta escandaloso, como era la riqueza que había acumulado Picasso. Empieza a examinar por qué tiene tantos palacios, por qué tiene tantas casas, por qué tiene tantas posesiones. Claro, esto la verdad es que desde la óptica actual también, cuando tenemos, por ejemplo, bueno, pues casos como los de Damien Hirst o como los de Jeff Koons, pues resulta de una ingenuidad verdaderamente adorable. Pero en ese momento parecía que efectivamente tenía algo de muy llamativo, que un artista que tenía que ser el emblema de la bohemia, de repente tuviera, bueno, pues esos castillos, literalmente castillos, ¿no? Esos castillos, esas posesiones, en el fondo eran la manifestación material de algo que era intangible, pero igualmente cierto, en el caso de Picasso, que era la fama. Berger constata que la fama de Picasso es incomparable a la de ningún otro artista anterior,
Y para eso encuentra una explicación técnica en el efecto, claro, lógico, en el efecto multiplicador, digamos, de los mass media, de los medios de masas. Es decir, claro, Delacroix podía haber tenido una irrupción en los salones muy escandalosa, pero realmente era muy difícil que pudiera llegar esa fama del escándalo a tanta gente como podía llegar una portada de la revista Time pues en los años 60, que recorría el mundo entero. Es decir, había claramente, efectivamente, una cuestión técnica importante. Pero no era solamente eso. Lo que nos venía a decir Berger es que había habido una construcción de la fama de Picasso, como si dijéramos, escalonada y consciente desde el principio. Berger analiza hasta darse cuenta de que en un primer momento esa fama empieza a construirse en el círculo inmediato, en los amigos de Picasso, pues Fernand Olivier, Modigliani, Picasso, André Salmón, todo el grupo, y sobre todo, Guillaume Apollinaire, el poeta, que claro, es el primer gran exégeta del cubismo, el primero que hace pues un libro, digamos, concienzudo de análisis del cubismo y la nómina de los artistas cubistas, en los cuales coloca en lugar primordial, por supuesto, a Picasso. El segundo círculo tendría que ver, digamos, con el comercio, con los marchantes de arte, con las galerías de arte. Fíjense ustedes que ya en el año 10, prontísimo, Picasso está retratando pues, a 3 grandísimos marchantes de la época. Está en contacto con los 3 y sabe muy bien cómo metérselos en el bolsillo, haciéndoles a cada uno su retrato cubista, ¿no? Yo creo que en ese sentido Berger tiene razón, es decir, es una fama que se va construyendo desde lo muy pequeño a lo muy grande, que va creciendo poco a poco del círculo de los amigos a círculos concéntricos sucesivos, que Picasso tiene un atractivo claro en ese grupo, en la famosa bande a Picasso, en el pandilla, digamos, de los amigos de Picasso, de la cual forman parte pues, todos los que estamos viendo y algunos más. Pero además hay otro personaje clave en ese segundo, digamos, círculo concéntrico, que no es una marchante, no es una galerista, pero es un personaje que quizá tiene, de hecho, más poder que todos esos marchantes, que es Gertrude Stein, como hemos dicho antes, escritora americana que vive en Nueva York durante esos años que, como dice Hemingway, en París, durante esos años que París era una fiesta, durante esos años en los que pues parece que ocurren tantas cosas al mismo tiempo. Hemingway, de hecho, era uno de los asiduos al apartamento de Gertrude Stein en la Rue de Fleurus. Ese lugar, ese apartamento de Gertrude Stein era una especie de pequeño Parnaso casero, donde Gertrude Stein, bueno, pues había empezado a hacer como su primer canon del arte moderno. Es decir, antes de que Barr hiciera el suyo en el MoMA, ella estaba haciendo ahí pues como un primer recuento de quiénes eran los artistas que contaban, que eran los artistas importantes. Y, por supuesto, se partía del XIX, se partía del siglo XIX. Además, Gertrude Stein tenía que tener en cuenta no solamente su propio gusto, sino también el de su hermano Leo, que era un poco más conservador que ella, y además también escuchaban a bueno, pues muchos historiadores del arte y digamos, y asesores, como por ejemplo Bernard Berenson, uno de los grandes especialistas en Renacimiento, uno de los responsables de que entraran muchas de las tablas renacentistas, por ejemplo, en museos americanos, que, bueno, pues que digamos que formaban parte de esas tertulias, ¿no? Entonces, en ese apartamento de la Rue de Fleurus, Picasso entra a formar parte del círculo, digamos, de los elegidos, del círculo de los que están más allá del grupo de los artistas prometedores que venían de Barcelona y que se juntan con unos poquitos de Montmartre más. Es decir, es un escalón más. Es un escalón que tiene que ver con ese círculo muy cosmopolita en el que están no solamente los Stein como coleccionistas, sino en el que empiezan a aparecer también otros personajes clave para sacar la fama de Picasso fuera de París, para dar ese otro empujón, digamos, hacia lugares en un primer momento insospechados. Seguramente estaban pensando ustedes, cuando digo salir de Nueva York, cuando digo salir de París, piensan en Nueva York. Bueno, pues estamos hablando de Moscú. Estamos hablando de Moscú. Uno de los coleccionistas clave que pululan también por el apartamento de los Stein es un coleccionista, Shukin,
Sergei Shukin, que bueno, pues empieza a comprar Picasso prácticamente antes que nadie, ¿eh? De hecho también Matisse prácticamente antes que nadie, y empieza a colgar obras de Picasso, como pueden ver abajo, en su apartamento, ¿eh? Y empieza a tener una especie de museo en su apartamento. Por supuesto, la ayuda de Kahnweiler cuenta también. Kahnweiler es uno de los personajes con los que no solamente Picasso se encuentra respaldado como artista cubista, sino que se seguirá sintiendo respaldado a lo largo de toda su vida, incluso cuando ya el cubismo no es una prioridad para él. Kahnweiler, como pueden ustedes ver en las fotos que hay arriba, en la sala circular, Kahnweiler es una amistad de por vida para Picasso. Desde muy pronto, Gertrude Stein, Kahnweiler, Shukin, Guillaume Apollinaire, desde muy pronto contribuyen a fijar todos ellos ese mito de Picasso como genio, como personaje que se sale de las reglas, que esa es una de las claves de los genios, como personaje que no necesita aprender porque ya lo sabe todo. Esa es también otra de las claves de los genios. Por supuesto, Gertrude Stein hacía algo más, no solamente consideraba a Picasso como un genio, sino que además, por extensión, consideraba a España como la patria del arte moderno, porque le parecía que si Picasso era español, pues todos los españoles eran genios y todos los españoles eran modernos. Y a partir de ahí, pues bueno, ella consideraba que el único artista que era igualmente interesante era Juan Gris y, por ejemplo, dejaba fuera en esa primera apreciación del cubismo a Braque simplemente porque era francés, ¿eh? Es decir, la clave era ser español. Era mucho más importante ser español que ninguna otra característica. Gertrude Stein, por ejemplo, decía lo siguiente: en el siglo XIX la pintura se hacía solo en Francia y por franceses. Aparte de eso, la pintura no existía. En el siglo XX fue hecha en Francia, pero por españoles. Y más adelante, después de decir que Picasso llegó a París trayendo en sí mismo toda la pintura española, es decir, se traía puesto a Velázquez, se traía puesto a Goya, se los traía todos encima, ¿no? Decía también pues, que el cubismo era decir vida cotidiana en España. Ella sostenía que cuando había venido a Barcelona, por ejemplo, había visto unos escaparates que eran puro cubismo y que cuando iba de paseo, digamos, por las carreteras y veía los pueblos, eran cubistas. Y de hecho no le faltaba razón, muchos de los pueblos realmente son muy cubistas. Eso hay que decirle que es una buena vista. Gertrude Stein decía, por ejemplo, lo siguiente más concretamente de Picasso. Decía: sus amigos en París eran escritores en vez de pintores. ¿Para qué tener amigos pintores cuando sabía pintar como sabía pintar? Es decir, si ya sabes pintar, ya está, ya no necesitas más, ¿no? Y luego decía: necesitaba las ideas, todo el mundo las necesita, pero no necesitaba ideas para pintar, no. Tenía que conocer a los que estaban interesados en las ideas, pero en lo que se refiere a cómo pintar, nació sabiendo todo eso. Esa es la caracterización perfecta del genio, ¿eh? No necesitaba aprender a pintar porque nació sabiendo pintar. Es decir, Picasso nació sabiendo, era un genio. Como tal, estaba por encima de toda norma y de toda academia. Y como tal, era, insisto, la encarnación de la libertad. Fíjense que esas son exactamente las mismas notas, digamos, que pondría, por ejemplo, William Blake en su teoría del genio cuando anotaba los discursos académicos de Reynolds en Inglaterra. Bueno, ese mito de tintes muy románticos, del genio que no necesita aprender, que lo sabe todo, etcétera, etcétera, esa personalidad, digamos, proteica, se consagra en la fortuna crítica de Picasso hasta tal punto que permanece absolutamente intocable durante toda la vida de Picasso. Cuando Picasso muere en el año 73, Kahnweiler, que como hemos visto conocía a Picasso desde el principio, desde el cubismo, en un libro que se titularía Picasso in Retrospect, Picasso en retrospectiva, ya digo, en retrospectiva, literalmente acababa de morir Picasso, Kahnweiler hace un prólogo que titula Picasso, un hombre libre. Picasso, a free man. Picasso, un hombre libre. Es un libro en el que ya aparecen textos de muchos historiadores de generaciones posteriores, pues como Robert Rosenblum, como John Golding, o como Alan Bones o Roland Penrose.
Y en ese libro, por ejemplo, Kahnweiler empieza diciendo lo siguiente, ya año 73, dice: el genio de Picasso ha iluminado nuestro siglo como una estrella fugaz. Lo conocí en primavera de 1907, cuando acababa de pintar Les Demoiselles d'Avignon, esa piedra angular del arte moderno. Tuve el privilegio de seguir siendo su amigo hasta su muerte, y mi admiración por su obra ha crecido de forma incesante. Si tuviese que elegir una cualidad de su obra que más me haya impresionado, diría que es su libertad. Es cierto que yo he descrito su obra como fanáticamente autobiográfica. Eso es igual que decir que se fiaba solo de sí mismo, solo de sus propias epifanías, dice. Él fue siempre la libertad y no le debía nada a nadie más que a sí mismo. Fíjense que son siempre las mismas ideas, ¿no? Libertad, independencia, fidelidad a sí mismo, carrera en continuo avance también. Autor de la piedra angular del siglo XX, ahora veremos hasta qué punto todo eso tiene mucho de construcción. En todo caso, libertad y fidelidad a sí mismo es igual que decir originalidad, como valores clave del arte del siglo XX, ¿no? Esa es Picasso como estrella fugaz que ilumina todo el arte del siglo XX. Bueno, pues era, en el fondo, decir que Picasso y siglo XX eran una misma cosa. Picasso y siglo XX eran intercambiables. Es cierto que París fue de alguna manera el escenario inicial del lanzamiento internacional de Picasso, ayudado por ese complejo formado por Apollinaire, Stein, Kahnweiler, etcétera, etcétera, también por Servos, en París, que empieza a crear pues, el catálogo razonado y que crea esa revista Cahiers d'Art, que aunque trataba de muchas más cosas, tenía a Picasso como, bueno, como el eje central de casi todo lo que publicaban. Pero realmente, cuando Picasso se convierte de verdad en un mito absolutamente imbatible, es cuando empiezan a trabajar sobre Picasso Alfred Barr y Greenberg. Es decir, cuando empieza a considerarse desde Nueva York, cuando empieza a considerarse desde el otro continente. Muy curioso, Picasso jamás pisó Nueva York, jamás fue a Estados Unidos. Podríamos decir que Barr es el que elabora el mito, lo sitúa en el centro del discurso general del arte moderno que él crea en el MoMA, que es el que sigue siendo en muchos sentidos un canon inalterado, por lo menos hasta, digamos, en lo que concierne a la historia del arte hasta los años 60 y 70, y que, bueno, pues Greenberg de alguna forma matiza esa visión de Alfred Barr. Veremos que no la contradice del todo, pero sí la matiza en muchos sentidos. Greenberg publicaría un artículo al que nos vamos a referir casi coincidiendo cronológicamente con ese libro descreído de John Berger del año 65. Es decir, que hay un momento en el que de repente empieza a cuestionarse el reinado de Picasso en torno a mediados de los 60, aunque, como digo, solo a medias. Berger sigue pensando que es un genio, a pesar de que le escandaliza su riqueza y su fama. Greenberg también, como veremos, tiene muchas pegas que poner a la figura de Picasso, pero en el fondo lo sigue considerando como una referencia ineludible. En realidad, Barr y Greenberg son, que seguramente todavía ahora está en discusión, digamos, quién de los dos ha influido más en la manera en la que concebimos actualmente a Picasso. Los dos han sido realmente claves en la formulación de la imagen que tenemos de Picasso. Vamos primero con Greenberg, aunque eso signifique invertir un poco la historia. En un artículo muy famoso publicado en la revista Art Forum en el año 66, se llamaba Picasso since 1945, Picasso desde 1945, Greenberg sancionaba la imagen de Picasso como referencia del arte moderno. Eso lo tenía muy claro, eso no lo ponía en duda. Pero la sancionaba como referencia del arte moderno de alguna manera para certificar también algo así como su jubilación, como su retiro. En el año 66 viene a decir, bueno, vale, ha sido muy importante, pero hasta aquí hemos llegado. Ya a partir de aquí empieza a no tener tanta centralidad en el relato fundamental de la historia del arte moderno. De hecho, lo que viene a decir Greenberg era que, bueno, pues en el hasta el año 25 había sido una especie de carrera ascendente muy sólida, pero la chispa del artista había empezado a perderse. Tiene un último destello importante en los años 30 con las esculturas que hace con Picasso y con Julio González, y
el canto del cisne definitivo en el Guernica. El Guernica le parece un momento a considerar, muy importante, ahora veremos en muchos casos por qué, pero a partir de ahí empieza el declive. A partir de ahí empieza un declive del cual ya nunca se recupera. Picasso sigue siendo muy importante, pero ya no es central, nos viene a decir. Es una referencia, pero ya no está, digamos, liderando el relato del arte moderno. Al final de ese artículo dice Greenberg, la verdad es que Picasso ya no sabe, insisto, año 66, ya no sabe dónde está lo alto. Le es dado a muy pocos artistas saberlo alguna vez. Picasso supo dónde estaba lo alto, dónde buscarlo y cómo encontrarlo durante 20 años. Y supo durante otra docena de años dónde buscarlo, aunque ya no era capaz de poseerlo. Pero después perdió ese conocimiento, no sabiendo ya en dónde buscar y menos dónde encontrar. Esta es otra forma de decir que dejó de crear un arte mayor. Eso dice Greenberg en el año 66. Como digo, la carrera es claramente ascendente hasta el 25, un punto interesante a finales de los 20 y primeros 30 con la escultura, 37 Guernica y a partir de ahí el declive. Bueno, por un lado, Greenberg nos viene a decir que por lo menos hasta el Guernica está claro que había sido una referencia, eso no lo duda, pero hay una matización con ese declive. Hay que entender esa visión de Greenberg. Aquí vienen, bueno, pues esos son los años que le interesan. Esa matización de Greenberg tiene que ver con la propia visión de lo que él está lanzando para el arte moderno americano. Él está en los años finales de los 50 y primeros 60, se está lanzando algo que quiere ser una respuesta fría al expresionismo abstracto americano. Algo que quiere, digamos, darle toda la importancia a la estructura, a la forma, a la línea, a la superficie plana del cuadro, mucho más allá, digamos, de contenidos emocionales que pudiera tener el cuadro. Imágenes como estas que tienen aquí debajo de Kenneth Noland, pues nos hablan de esa abstracción fría que para él era tan importante, que tenía que ver con geometría, tenía que ver con distanciamiento. Claro, eso lo veía, digamos, prefigurado en el cubismo. Le parecía que el cubismo estaba bien porque hablaba de esa planitud del cuadro, hablaba de esa concepción de la pintura, sobre todo como objeto, por encima de cualquier otra cosa. Y bueno, de esa manera, pues de alguna forma reivindicaba una legitimidad histórica para la abstracción postpictórica que él estaba defendiendo, para esta abstracción fría. Y además se separaba de lo que él quería de alguna manera superar, que era el expresionismo abstracto, que era demasiado romántico, demasiado encendido. Y decíamos que lo último que concedía era ese momento clave de Guernica. El 37, el Guernica del 37, bueno, le parece que a pesar de todo sigue siendo un cuadro muy importante. Por varias razones. En el fondo, dice, es como si fuera un poco el resumen de las etapas anteriores. Es como si en Guernica sumara cubismo y surrealismo. Y de alguna manera lo resume ahí y ahí se queda la cosa, ¿no? Es la síntesis perfecta del Picasso anterior y es la que sirve de clausura a ese Picasso genio, ¿vale? Claro, como decía, Greenberg dice eso a posteriori y dice eso de una manera muy interesada porque lo que quiere es de alguna forma bueno, reivindicar unos orígenes históricos para esa abstracción fría que él está promocionando en Nueva York. En todo caso, Greenberg, insisto, salva como obra maestra el Guernica. ¿Por qué? ¿Por qué el Guernica piensa que es un punto de inflexión desde el punto de vista de un crítico neoyorquino? ¿Por qué es eso tan importante? Ahí es donde tenemos que volver a Alfred Barr. Ahí es donde tenemos que ver qué connotaciones tiene esa pieza, qué connotaciones había tenido y cuáles estaba alcanzando. Es decir, porque como vamos a ver, el Guernica es un cuadro que cambia bastante de significado a lo largo de su historia. Ya saben que el Guernica había estado en el MoMA hasta el año 81, que es cuando viene a España y se sitúa primero en el Casón del Buen Retiro, pues bueno, cuando se considera ya que aunque no hay una república en España, que es lo que había dejado escrito Picasso, bueno, pues
digamos, se hace una interpretación un poco laxa de lo que había escrito Picasso y se decide que una democracia vale igualmente, ¿no? El cuadro viene y se convierte un poco como en la sanción, digamos, de una de las democracias occidentales a todo el proceso de la transición democrática española, y también se convierte pues como en un espaldarazo, digamos, del gran museo clave, que es el MoMA de Nueva York, pues, a la, digamos, naciente nueva cultura española, ¿vale? Nuevas instituciones españolas. Eh, el Guernica se había instalado en Nueva York al final de la Guerra Civil, después de hacer un periplo que enseguida veremos, pero el MoMA tenía muchas otras piezas de Picasso muy importantes. El MoMA, de hecho, bueno, pues se había preocupado desde el principio en colocar a Picasso digamos, en el centro de la narración, como decía antes, en el centro de ese canon clave para entender toda la historia del arte del siglo XX, que es el canon que se inventa Alfred Barr. Claro, cuando leemos los libros de arte del siglo XX nos parece que es muy natural que Le Demoiselle d'Avignon sea una obra clave, que La Noche Estrellada de Van Gogh sea una obra clave, que una de las versiones de La Danza de Matisse sea una obra clave. Son claves porque están en el MoMA. No por ninguna otra razón. Son claves porque forman parte, digamos, de esa historia que se escribe desde el MoMA. Alfred Barr se había preocupado mucho de tener una representación lo más, digamos, variada posible de todas las facetas, de todas las muchas facetas de Picasso, y de hecho, bueno, pues esa representación picasiana en el MoMA había tenido una incidencia muy importante en la Escuela de Nueva York desde muy pronto. Por ejemplo, el famoso estudio de Picasso de 1927-28 había sido clave pues, para uno de los artistas del que iban a ser después del expresionismo abstracto, que es Arshile Gorky, que va como de alguna forma mimetizando las obras de los artistas que le van interesando en determinados momentos. Y aquí pues, yo creo que el mimetismo es muy obvio, ¿no? Pero más que en las colecciones, Alfred Barr traza la idea clave de Picasso como personaje central en una serie de exposiciones, de las cuales hay dos exposiciones clave, en el año 36. Una de ellas es, bueno, esta es una exposición antológica de Picasso también, que enseguida hablamos, pero una de ellas es Cubismo y arte abstracto, Cubism and Abstract Art, año 36, y el mismo año, un poco más tarde, Fantastic Art, Dada, Surrealism. Las dos grandes vías del arte moderno, una fría, analítica, que es la del cubismo, y una caliente, subjetiva, que es la del surrealismo. En las dos, Picasso es el centro. En las dos, Picasso es el centro. Muy poco después, cuando inaugura el edificio que iba a ser el edificio fundamental del MoMA para siempre, el edificio, digamos, emblemático del MoMA para siempre, en la calle 53, bueno, pues una de las primeras exposiciones que hace es una exposición antológica de Picasso, para la que ya quiso contar con el Guernica. No lo consiguió en un primer momento, no lo consiguió para esta exposición, pero ya hizo gestiones para tener el Guernica ahí como una pieza clave dentro de todo el complejo sistema de la obra de Picasso. En esas exposiciones, con sus catálogos correspondientes, Alfred Barr va hablando de ese artista proteico que todo lo cubre, la pintura, la escultura, el grabado, que todo lo cambia, que al mismo tiempo es, insisto, un emblema de la libertad, y eso es una idea clave no solamente artísticamente, sino también políticamente. Piensen que estamos años 30, piensen que es el momento en el que el realismo socialista se ha hecho muy fuerte, más allá de una expresión que les va a sonar muy viejuna, digamos, del telón de acero, es decir, que entonces era una expresión que se manejaba. Al otro lado lo que se imponía era precisamente la falta de libertad. Se suponía que el realismo socialista era una especie de dictadura impuesta por la academia, por el poder artístico soviético. Entonces se contraponía el mundo libre, digamos, el mundo democrático, el mundo americano, el mundo de las democracias occidentales, a través de esas figuras de artistas que eran capaces de ser, por encima de cualquier otra cosa, libres, frente a los artistas soviéticos que estaban sometidos.
Picasso era perfecto para decir eso. Cada vez hacía una cosa distinta, tocaba todo lo que quería, no tenía nunca ninguna inhibición, jamás de los jamases respondía a ninguna regla, con lo cual era perfectamente el artista libre. A lo largo de muchos años, Picasso fue, bueno, pues no solamente motivo de exposiciones hechas en el MoMA, sino que luego el MoMA circuló esas exposiciones a muchos otros lugares, con lo cual fue extendiendo, digamos, esa idea evangelizadora de Picasso a lo largo y ancho de Estados Unidos. No solamente Picasso 40 Years of His Art, 10 años más tarde reatacamos 50 Years of His Art, es decir, había que ir recordando continuamente la centralidad de Picasso, pero además de eso, bueno, el MoMA siguió durante mucho tiempo hablando de Picasso, por ejemplo, con exposiciones como esta, pues que de hecho fue clave para toda una generación de historiadores, ya muy posterior. Este catálogo además después se tradujo, por ejemplo, aquí en España pues lo publicó Polígrafa, exactamente igual, con el mismo diseño, con todo exactamente igual. Es decir, que esas publicaciones que salían del MoMA marcaban la manera en la que había que entender a Picasso, por supuesto, en el contexto de toda la narración del arte del siglo XX. No solamente Picasso era clave en esa narración del arte del siglo XX, sino que incluso servía hasta para contar cómo el arte del siglo XX había asumido herencias de fuera de Occidente, por ejemplo, lo primitivo. Con esta exposición que ha sido luego tan polémica y que bueno, pues se ha hablado tanto de cuánto tenía de prejuiciado, ¿no?, respecto a el arte que ahora siempre decimos mal llamado primitivo, por todo lo que tiene de, digamos, de consideraciones prejuiciadas, como decía, ¿no? Pero ya ven, Le Demoiselle d'Avignon en primera fila, ¿no? En fin, las publicaciones relacionadas con el MoMA sobre Picasso son muchas, muy diversas, sobre el personaje, sobre la escultura, sobre los grabados, sobre todos los aspectos que pudieran enriquecer esa figura de Picasso. Pero claro, como digo, Picasso, muchas exposiciones, Picasso importante en las colecciones, pero Picasso, una obra clave, Guernica. Guernica, año 37, que se queda en Nueva York como testimonio de un conflicto armado que había sido la Guerra Civil Española, pero que después, muy poco después, se extendería a todo el mundo en la Segunda Guerra Mundial. De alguna forma se convertía, al estar en el MoMA, en algo que traspasaba, digamos, las circunstancias concretas en las que había sido creado y se convertía en un icono universal. La fortuna crítica de Guernica explica muchas cosas de cómo se ha entendido después a Picasso y cómo se ha entendido sobre todo a través de la mirada de Nueva York. De hecho, lo que hace Alfred Barr es igualar a dos cuadros que él considera clave, convertirlos en dos cuadros, digamos, de importancia jerárquica similar. Uno al principio de la carrera de Picasso, otro, digamos, en la plena madurez. Uno que es pura experimentación formal, otro que une a la experimentación formal un compromiso que va más allá, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con lo ético. Eso era un tema clave para el Nueva York que se preparaba para el expresionismo abstracto. Claro, cuando Guernica llega por primera vez a Nueva York, llega procedente del pabellón de la República Española en la Exposición Universal de París del año 37, viene precedido de todo un halo, digamos, político, como decía, porque después de estar en el pabellón que tienen a la izquierda, pues, bueno, pues hizo toda una gira por muchas ciudades europeas, también americanas, que eso explica de alguna manera la fragilidad que tiene el cuadro en la actualidad, porque cada uno de esos traslados significaba que se enrollaba, se desenrollaba, pasaba de condiciones de humedad a condiciones de sequedad sin problema, etcétera, etcétera. El cuadro en todo este periplo es sobre todo un icono político, es algo que sirve para recordar los peligros de la guerra, recordar los peligros no de cualquier guerra, sino del fascismo en guerra y sobre todo también para, bueno, sirve para recaudar fondos para la causa republicana. Cuando llega por primera vez, se expone en la Valentine Gallery en mayo y a la presentación acude Juan Negrín, es decir, era claramente un acto político, claramente un acto que tenía que ver con la resistencia republicana, etcétera, etcétera.
En ese momento lo ven ya algunos de los artistas americanos que después van a ser clave, pues, por ejemplo, de Kooning, por ejemplo, Pollock. Muchos de ellos han hablado de la impresión que les hace ese cuadro. En ese momento, cuando lo ven todos, en realidad entienden el cuadro como algo que tiene que ver con el compromiso político del artista, como algo que tiene que ver con, bueno, pues con la necesidad del artista de dejar testimonio de, digamos, de las claves de los grandes problemas de su tiempo, de las grandes cuestiones de su tiempo. Y, por supuesto, en ese momento el problema fundamental del tiempo era la guerra, era la destrucción que estaban llevando a cabo las guerras. Fíjense que cuando llega en mayo del 39, todavía no ha empezado la Segunda Guerra Mundial, pero ya estaba en puertas, ya estaba en puertas y ya de alguna manera se presentía todo eso. Pero, de hecho, la segunda vez que ven al Guernica en Nueva York, muy poco después de estar en la Valentine Gallery, se va a Chicago, se va a muchos otros sitios en ese tour para sacar dinero para los refugiados republicanos. La segunda vez que aparece en Nueva York, todavía en el año 39, es en el Museo de Arte Moderno, dentro de la exposición de Picasso 40 Years of His Art. Y la impresión que se tiene del cuadro ya no es tanto un icono político, sino una obra maestra del arte del siglo XX. Por cómo está colocado, por cómo está situado en el museo, por el papel que Barr le otorga, igualándolo a Les Demoiselles d'Avignon. Por supuesto, no pierde la carga política, nunca la perderá, nunca la tendrá, pero a esa, perdón, nunca tendrá ninguna otra que sea más importante, pero a ella se suma muy claramente la idea de obra maestra. Por encima de cualquier otra cosa, lo que quiere hacer Alfred Barr al colocarla junto con Les Demoiselles d'Avignon es igualarlas como dos momentos clave en la trayectoria de Picasso. Dos momentos clave en la trayectoria de Picasso. Paso esta diapositiva que tenía que haber salido antes. En Les Demoiselles d'Avignon, Barr estaba diciendo, bueno, pues que Picasso había querido cambiar el arte del siglo XX a partir de una pieza. Estaba diciendo, bueno, pues que era muy importante tener en cuenta que había momentos clave en los que había redirecciones de la obra de algún artista que redireccionaban todo el arte del siglo XX. Dice, por ejemplo, en el catálogo, ¿por qué otro libro sobre Picasso? ¿Por qué otro catálogo, digamos, sobre Picasso? Dice, probablemente nunca se haya escrito tanto sobre ningún otro pintor de la historia, ni por tantos escritores, ni con tantas palabras, para atacarlo o para defenderlo, para explicarlo o para oscurecerlo, para vejarlo o para honrarlo, al menos durante su propia vida. En eso tenía razón Berger, ¿no? Nunca había habido un artista que fuera tan famoso en el concepto que hoy le damos a esa palabra. Pero hablando de este cuadro en concreto, dice, durante el invierno de 1906-07, Picasso cambió la dirección de su arte y al hacerlo contribuyó de forma notable a cambiar el carácter del arte moderno en general. Fíjense que en eso está convirtiéndolo también en el emblema de la vanguardia. Vanguardia literalmente es el que va por delante, el que va por delante del pelotón. Él se adelanta en un terreno desconocido y todos los demás le van a seguir después. Él hace una obra muy compleja y a partir de ahí cambia la pintura para muchos que van a venir después. Y dice además, Les Demoiselles d'Avignon puede llamarse la primera pintura cubista. Bueno, sobre esto hay mucho que hablar y, por ejemplo, Valeriano Bozal diría lo contrario, pero bueno. Dice, puede llamarse la primera pintura cubista porque la ruptura de las formas de la naturaleza, sean figuras, naturalezas muertas o ropajes, en un diseño semi-abstracto y all over, omniabarcante, all over es el concepto que se utiliza para la obra de Jackson Pollock, por ejemplo, para esa obra que tiene la misma pincelada desde un extremo hasta el otro extremo. Y aquí él ve un poco esa misma idea de una pintura que está recubierta absolutamente con el tema. No hay una figura central y todo lo demás es fondo, sino que todo tiene una especie de democratización visual que hace que todo esté en el mismo plano, ¿no? Y dice, bueno, sean figuras, naturalezas muertas o ropajes, en un diseño semi-abstracto y omniabarcante, all over, de planos inclinados y móviles comprimidos, es ya cubismo. Eso dice Alfred Barr. Y un poco más adelante dice, sea cual sea su inspiración, ya saben que hay todo tipo de
especulaciones, la parte que es románica, la parte que es greco, la parte que es arte africano, la parte que es oceánico. Dice, sea cual sea su inspiración, estas dos cabezas, por su violencia expresionista y su bárbara intensidad, sobrepasan las invenciones más vehementes de los Fauves, y la chocante extrañeza de la máscara inferior anticipa los rostros surrealistas que aparecen en la obra de Picasso 20 o 30 años más tarde. Y hace mención a esta obra en concreto que también estaba en la exposición. Con lo cual nos está diciendo, en esta obra va muy por delante de todo lo que va a venir después, va por supuesto por delante del cubismo, pero incluso por delante del surrealismo. Incluso por delante del surrealismo. El cubismo era, por lo tanto, una invención netamente picasiana. El surrealismo ya lo había dejado Picasso también medio establecido con Les Demoiselles d'Avignon, con lo cual, de alguna forma, ya estaba ahí contenido todo eso que, según Greenberg, resumiría después Guernica, todo eso que recogería después Guernica. El Guernica, entonces, en ese contexto que se prepara para el expresionismo abstracto, reunía las dos influencias clave del arte del siglo XX, digamos, en lo formal. De alguna manera, nos venía a decir Alfred Barr, bueno, nada de diversidad de estilos, hay una cohesión enorme en la obra de Picasso. Lo que está planteando desde el principio se recoge un poco más tarde, se sigue recogiendo más tarde, todo está planteado, digamos, para ser recogido después. Todo sigue una misma línea, todo tiene una coherencia interna muy fuerte, una coherencia interna muy fuerte. Aparte de eso, una idea clave para dejar muy encima de la mesa otro concepto fundamental para los expresionistas abstractos americanos era la idea de que aquí lo importante en los dos casos era el proceso previo, el proceso mental y psicológico del artista. Y para igualarlas a las dos piezas lo que hace es situarlas a las dos rodeadas de toda una serie de dibujos o de obras preparatorias o relacionadas. Ya saben que cuando se habla del Guernica últimamente, casi nadie quiere admitir las obras relacionadas con el Guernica como preparatorias, son más bien, como si dijéramos, laterales, cosas que están alrededor. Bueno, en todo caso, todo venía de alguna forma a confirmar esa idea de un trance creativo previo que era clave muy poco después para el expresionismo abstracto. Fíjense, Dora Maar había fotografiado todo el proceso en el cual Picasso había ido pintando en su taller de Grand Augustin, había ido dándole forma a ese cuadro y era como si de alguna manera expresara en voz alta, como si dejara ver todo ese proceso mental que él había ido siguiendo, pero aparte de eso estaban, bueno, pues todas estas otras imágenes que pueden ustedes ver abajo, referidas a los personajes, a los animales que después van a estar en el Guernica, que de alguna forma se contraponían a todos esos otros personajes que iban a aparecer también procesados en Les Demoiselles d'Avignon. En los dos casos se hacía hincapié en esa idea del proceso previo, del trance. La palabra trance es una palabra importante. ¿Por qué es importante? Pues porque esa es la palabra que van a utilizar los expresionistas abstractos americanos cuando hablen de su propia obra. Artistas, por ejemplo, como Pollock, había dicho muchas veces que él cuando se ponía a pintar no sabía lo que iba a salir y que la clave era dejarse llevar, dejarse llevar. Él hablaba de que cuando estaba en su pintura, y lo decía así, when I'm in my painting, y por eso les traía esa foto en la que está literalmente en su pintura, él hablaba de bueno, pues que había una especie de comunicación entre su pintura y él, y la cosa fluía de una manera automática, y esa palabra también es importante, automática en el sentido del automatismo surrealista. Los dos artistas, de alguna manera, como ven, están aquí, pues en ese proceso. Picasso aparece en estas imágenes que les he contrapuesto, Picasso aparece en ese trance que da lugar al Guernica, y Pollock, bueno, pues como emblema del expresionismo abstracto americano, se reconoce en ese trance picasiano porque es parecido a los que él de alguna manera iba a experimentar para hacer algunas de sus obras más importantes. Ya saben que bueno, pues que Jackson Pollock en su estudio de Long Island, pues se dejó llevar en muchos casos también por el azar,
por las casualidades, empezó a descubrir, un poco como Picasso, no buscó, sino que encontró bueno, pues técnicas que no tenía previstas y que de repente aparecieron pues con un poder expresivo enorme, como por ejemplo el goteo de pintura, ¿no? Y a partir de ahí pues lo desarrolla de una manera algo más consciente, aunque él seguía manteniendo en que era siempre, digamos, fruto del automatismo, ¿no? Fruto del dejarse llevar. La exposición del MoMA fue en ese sentido importantísima, la del MoMA del año 39, Picasso 40 Years of His Art. El Guernica aparece ahí, después de haber aparecido en mayo como icono político, aparece como icono político al que se le suma el estrato y estatus de obra maestra. Son los dos, tanto Le Demoiselles d'Avignon como el Guernica, que aparecían como las obras clave, eran fruto de un proceso de creación dinámico, de un proceso que tiene su propia marcha, su propio ritmo, como le ocurría a las obras de los artistas del expresionismo abstracto americano. Muchos de los artistas del expresionismo abstracto americano han hablado después del impacto de esas dos exposiciones de Picasso del año 39 en Nueva York. El Guernica primero solo en la Valentine Gallery, y después toda la obra esa antológica de la obra de Picasso en el MoMA, en Picasso 40 Years of His Art. Stuart Davis, Willem de Kooning, Dorothea Tanning, Archie Gorky, Pollock, todos han hablado expresamente del impacto que les hizo ver esa exposición y de cómo volvieron a sus estudios, digamos, transformados y queriendo hacer un tipo de obra que fuera lo que habían aprendido en Picasso, que era muy libre en lo plástico, pero muy comprometida en lo político. Es decir, se trataba de hacer un tipo de obra que tuviera que ver con el posicionamiento ético del artista frente a los problemas de su tiempo. De hecho, bueno, pues aquí pueden ver, por ejemplo, cómo estos Pollock, que son de inmediatamente después, tienen claramente esa influencia picasiana, esa impronta picasiana. Está claro que se puede establecer ese paralelismo entre los dos artistas que tienen, como digo, ese flujo creativo que da lugar a la imagen. En el caso de Picasso, la imagen sigue siendo todavía algo, digamos, sustantivo. En el caso de Pollock, él mismo llegaría a decir que la imagen en el fondo era secundario, en el fondo lo que importaba era el proceso previo. La imagen no era más que una especie de acta notarial que quedaba de ese trance creativo que había tenido en su estudio. Otro artista para el que también fue importantísima la exposición de Picasso, no tanto porque él la presenciara, sino porque después estudió a pie juntillas sus catálogos, fue Motherwell. Motherwell no estaba entonces en Nueva York, pero fue un artista al que le influyó muchísimo la obra de Picasso. Motherwell es de todos los artistas del expresionismo abstracto americano, quizá con Barnett Newman, es de los más cultivados, de los más leídos, y Motherwell es especialmente afín, digamos, a la cultura española. Conocía muchísimo la obra de Lorca, la había estudiado muy bien, y el tema clave de la Guerra Civil Española había sido para él uno de los temas importantes frente a los que tomar posición en su juventud. De hecho, esas elegías a la República Española que haría a lo largo de toda su vida, aquí les pongo un ejemplo del año 71 para que vean hasta qué punto es algo que sigue y sigue y sigue. Esas elegías a la República Española fueron después comentadas, por ejemplo, por Dore Ashton, que conoce muy bien la obra de Motherwell y conoce muy bien la obra de Picasso y el Guernica en particular. Y bueno, Dore Ashton diría, por ejemplo, que ese gran, dice ella, ese gran ensayo de indignación moral que era Guernica, no pasó desapercibido para los artistas de la Escuela de Nueva York. Dice, al menos Robert Motherwell continuaría enfrentándose a los problemas implícitos en el gesto titánico de Picasso durante toda su vida. Esa idea de una pintura muy grande, con un gesto muy potente y que tenía esa idea de compromiso moral muy fuerte. Y por supuesto tenía también, claro, la idea de restricción cromática que servía para hacer todavía más potente el mensaje político, ¿no? De una manera o de otra, el grito de Guernica resuena en buena parte de la obra producida por la Escuela de Nueva York.
más allá de las cuestiones formales obvias, como la dramática, como decía, restricción cromática, ¿no?, al blanco y al negro, o al gris, la gestualidad, el uso de digamos, del gran formato que ya estaba planteado en Guernica, bueno, pues se convierte en un tema clave en el expresionismo abstracto americano. Se ha hablado muchas veces de cómo en realidad el expresionismo abstracto americano tiene esa escala gigantesca porque en América todo es grande y cuando se compara con el informalismo europeo siempre se dice, no, es de la misma época, pero el informalismo europeo tiene esa visión más intimista, más poética, porque, bueno, responde a dos realidades distintas. Es una explicación plausible, pero desde luego el Guernica también es un factor importante para hablar de esa idea de que cuando se quiere hacer realmente un gesto, como dice Dory Ashton, titánico, se necesita un formato muy grande, se necesita un formato que abrume realmente al espectador con esa idea de compromiso ético por encima de cualquier otra cosa. La idea clave en todo esto que estaba planteando el Guernica, la idea clave era que no hacía falta renunciar al compromiso político, al compromiso artístico, perdón, para ser un artista comprometido políticamente. Es decir, la falacia que estaba manejándose en los años 30 y 40, en los que se decía, si uno quiere realmente transmitir un mensaje de compromiso político, no vale la abstracción, porque la abstracción en el fondo es demasiado escapista. La abstracción es demasiado difícil de interpretar. Hay que hacer un tipo de pintura realista. Eso era, por supuesto, el dogma del realismo socialista, pero también fue el dogma de todos los realistas, digamos, del periodo de entreguerras. Lo que venía a confirmar Picasso era: también se puede hacer un compromiso político muy marcado sin abandonar la idea de exploración formal, sin abandonar la idea de experimentación formal. En el año 47, en el momento álgido del expresionismo abstracto americano, 10 años casi después, 8 años después del Picasso 40 Years of His Art, el MoMA hace un simposio sobre Guernica. Un simposio sobre Guernica que, digamos, singulariza a esa pieza como una obra clave de todo el arte moderno. A ese simposio están invitados a participar, bueno, pues desde personajes como Juan Larrea, por ejemplo, que habían hablado mucho con Picasso sobre el tema, hasta artistas americanos, hasta gente que había participado en el pabellón de una manera o de otra, etcétera, etcétera. Se le daba así un estatus, digamos, académico muy importante al Guernica por parte del MoMA. Cuando el Guernica sigue estando en Nueva York durante todo digamos, una buena parte del siglo XX, el Guernica se convierte en un lugar de meditación sobre la guerra, en un lugar digamos, de explicitación del compromiso político. Por ejemplo, en el contexto de la guerra de Vietnam, pues se hacían allí delante todo tipo de veladas antibelicistas, etcétera, etcétera. Cuando llega a España, en el año 81, conserva una parte muy importante de ese carácter, como decía, por encima de todo político. Pero fíjense cómo van cambiando los significados. Cuando llega a Nueva York en mayo del 39, sobre todo un icono político. Cuando se expone unos meses más tarde en el MoMA, es un icono político que ya es una obra maestra del arte universal. Cuando llega aquí, viene desde luego como una obra maestra, pero también, sobre todo, como una obra de significado político. Cuando había empezado a estar a la vista en el pabellón español republicano en París, significaba, de alguna manera, la división en dos bandos de España de la época. Significaba la destrucción de un bando por el otro. Cuando vuelve, sin embargo, en el año 81, toma el significado contrario, reconciliación nacional. La idea de que está superado el conflicto, la idea de que ya estamos en otra época, es decir, que es un mismo cuadro tiene una polisemia verdaderamente impresionante. Puede significar una misma cosa y su contraria, no cosas realmente parecidas o digamos, una sucesión, un deslizamiento, sino literalmente lo contrario, literalmente lo contrario.
Yo no sé si alguno de ustedes lo recuerda así en el Casón, pero verdaderamente era impresionante. Fíjense que el guardia civil tiene la metralleta a punto, ¿eh? Y que la urna aquella que había, bueno, pues era una urna de un cristal antibalas así de gordo, porque todavía cuando se instaló, pues el miedo que había era de un posible atentado ultra, ¿eh? Todavía era algo que podía concitar, digamos, iras, etcétera, etcétera, como este año nos han recordado tantas veces, ¿no? Sobre el problema, digamos, el famoso ruido de sables del año 81, ¿no? Es justamente el año 81. Ahora, sin embargo, después de muchos años de estar ya localizado en Madrid, como saben, el Guernica, bueno, pues forma parte de un discurso, digamos, normalizado de la historia del arte español, en otro museo, el Museo Reina Sofía. Claro, cuando viene en el 81 a Madrid, para empezar, bueno, hay mucha discusión sobre por qué va al Prado. Realmente siempre se dice que Picasso había dicho que quería estar en el Prado porque quería formar parte de esa genealogía a la que me refería antes de los grandes maestros, ¿no? Y estar, bueno, pues el Greco, Velázquez, Goya, Picasso, ¿no? El último gran eslabón de la cadena. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad evidente es que no había un sitio mejor donde llevarlo. Es decir, no existía un museo de arte contemporáneo en condiciones. Cuando después se inauguró el Reina Sofía, bueno, pues tardó todavía un poquito en ir para allá, fue en el año 92 cuando se trasladó. Y bueno, pues en el primer momento también todavía estuvo detrás de un cristal una temporada, hasta que después se liberó de ese cristal, lo cual se saludó, digamos, como un síntoma de normalización de la presencia del cuadro y también de su significado, ¿eh? Y después, pues como ejercicio meramente académico, por ejemplo, hace unos años pues se contrapuso a los fusilamientos de Goya, es decir, ya formaba parte de algo que tenía que ver, bueno, pues con las muchas posibilidades que brindan las combinatorias, digamos, de la historia del arte. Eso no quería decir que hubiera perdido para nada, su carácter político. De hecho, ha seguido inspirando a muchos artistas, como por ejemplo Sia Armayani, que hace relativamente poco tiempo se inspiró claramente en la obra de Guernica para hablar de la guerra de Irak, para hablar de la guerra de Irak. Igual que ha pasado, bueno, pues con muchos otros momentos en los que el Guernica ha salido a pasear también en muchas manifestaciones, como emblema no de la Guerra Civil Española, no del bombardeo de Guernica de abril del año 37, sino de todas las guerras del mundo, de todas las guerras del mundo. Bueno, en todo esto se nos está quedando atrás un elemento clave. Decía antes que Barr había igualado a los dos cuadros y que la idea de que Le Demoiselle d'Avignon, que decía Kahnweiler que era la piedra angular del arte moderno, había mucho que discutir sobre eso. Efectivamente, el texto de Kahnweiler que antes leíamos lo decía en el año 73, y es muy frecuente hablar de esas dos piezas como las dos grandes piezas de la obra de Picasso, porque así lo dijo Alfred Barr, pero si rascamos un poquito, es difícil mantener que Le Demoiselle d'Avignon es una piedra angular del arte moderno por lo siguiente. Desde luego, a partir del relato de Barr se convierte en una pieza angular, una piedra angular, eso está clarísimo. Pero realmente este cuadro no fue muy visto hasta los años 30, cuando precisamente entra a formar parte de las colecciones del Museo de Arte Moderno en Nueva York. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que cuando Picasso lo hizo, y efectivamente Kahnweiler lo vio en el estudio del Bateau Lavoir, Kahnweiler lo vio, entendió que era una pieza que tenía un potencial brutal, Braque también lo entendió, Juan Gris también lo entendió, pero muchos otros que lo vieron se asustaron horriblemente. Les pareció que aquel cuadro era el final de Picasso, que con lo que prometía este chico se iba a quedar en nada, que, en fin, todo tipo de comentarios. La misma Gertrude Stein, por ejemplo, pues llegó a decir que qué gran pérdida para el arte moderno, qué gran pérdida para el arte moderno. Shukin, el coleccionista ruso que mencionaba antes, lloró viéndolo, lloró viéndolo. Deren hablaba de un error imperdonable de Picasso. ¿Qué pasó? Pues que Picasso lo escondió. Picasso lo tuvo durante mucho tiempo sin enseñarlo. Realmente lo enseñó solamente una vez en una exposición en el año 17 y un tiempo después, bueno, pues un
psiquiatra muy avispado que después iba a firmar el manifiesto surrealista, André Breton, le aconsejó a un coleccionista al que él, digamos, le hacía de advisor, ¿no? Jacques Doucet, el modisto Jacques Doucet, que lo comprara para su colección. ¿Por qué? Porque en él veía un antecedente del surrealismo, como diría Barr, ¿eh? En él veía un antecedente del surrealismo y le interesaba destacarlo. Ahora, Doucet lo compró, pero exigió una rebaja por lo feísimo que era el cuadro. Lo cual también, es decir, que la idea de que era piedra angular del arte contemporáneo, bueno, pues nos demuestra hasta qué punto el relato procede de Alfred Barr, ¿eh? Es decir, todo el relato, todos los relatos, en realidad, de la historia del arte y de la historia, hablan, como decía al principio, de quien los hace. El mapa es una cosa y el territorio es otra. Y el relato de Alfred Barr está tan bien hecho que llega a confundirse con la realidad, pero no es la realidad, ¿eh? No es la realidad. Entonces, Le Demoiselle d'Avignon se convierte en el relato de Barr en esa ecuación con el Guernica, efectivamente en piedra angular. Las dos lo son. Una es la experimentación formal, cubismo más surrealismo, etcétera, y la otra es el compromiso político, que son las dos balanzas clave para hacer Alfred Barr ese personaje mítico que es Picasso, que le sirve perfectamente para contraponerlo a ese otro arte que se hace al otro lado del telón de acero. Picasso es la libertad por encima de cualquier otra cosa, Picasso es el compromiso político del artista por encima de cualquier otra cosa. Libertad y compromiso político son la clave para, para que después los artistas americanos tuvieran a Picasso como el mito, el gran mito. Cuando en la segunda posguerra mundial era tan importante para los artistas posicionarse frente a Auschwitz, frente a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, cuando se produce una crisis moral que hace muy difícil seguir pintando, Guernica, acompañado de Les Demoiselles d'Avignon en el MoMA, seguía recordando que era posible seguir pintando, que había de hecho que seguir pintando, que no había que dejar de pintar. Hay textos de la época que hablan de que, bueno, la famosa frase de Adorno, que es imposible hacer poesía después de Auschwitz, es un acto de barbarie, etcétera, etcétera. Picasso venía un poco a decir lo contrario, no, hay que seguir pintando, hay que seguir haciendo imágenes. Es muy importante hacer imágenes, porque tenemos que dejar testimonio de nuestro tiempo. Esa era una idea clave para Barr. A Barr se le escapaba solamente un pequeño detalle, y es que a partir del año 45, al final de la Segunda Guerra Mundial, Picasso era comunista. Picasso forma parte del Partido Comunista francés, pero daba igual. En los textos de Alfred Barr se justifica perfectamente que, bueno, un hombre de su tiempo tiene que tomar las decisiones que toma, y en el fondo se viene a decir no es lo mismo ser comunista en Francia, que en el fondo es una posición casi estética, ¿no?, de intelectual y diletante, que estar en Rusia, ¿no? No pasaba nada. Picasso sigue siendo siempre ese emblema de la libertad por encima de cualquier otra cosa. Y ese emblema, como digo, tiene connotaciones tan artísticas como políticas. En el contexto de la Escuela de Nueva York, desde luego, es así. Picasso es siempre, sobre todo, el personaje que hace lo que quiere hacer. Nada más. Muchas gracias. Yo no sé si tienen alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario. Por favor. ¿No tenéis nada que preguntar? Venga. No, felicitarte por la conferencia, me ha gustado mucho y me ratifica en el pensamiento de Hobsbawm de que todas las tradiciones son inventadas. Claro. Claro. Y volviendo al final, yo creo que es muy importante lo que has dicho, ¿no?, que a partir de 1945 Picasso se hace un militante comunista, pero que quizá también es muy interesante, o hay que poner sobre el tapete, el tiempo que Picasso vivió felizmente y en armonía con los nazis en París. Sí, claro. Bueno, sobre eso también hay todo tipo de teorías, pero en fin, sí, por supuesto, hay muchas preguntas sobre por qué cuando muchos otros artistas salieron de París,
él prefirió quedarse. Y bueno, él ha hablado muchas veces de que pues se encerró en su estudio, se puso a pintar, hacía ese tipo de bodegones que son bodegones muy, digamos, son como vanitas, muy tétricos, que de alguna manera son como metáforas de la guerra encima de una mesa, ¿no? Aparte de eso, hay también muchas anécdotas, como esa famosa de los soldados que entran en el estudio, justamente cuando todavía no ha llevado Guernica al pabellón y lo tiene todavía en el estudio de Gran Sagustán, y alguno de ellos, que ya lo había visto fotografiado en algún lado, le dice, ¿usted ha hecho eso? Y Picasso le dijo, no, eso lo han hecho ustedes, el bombardeo, ¿no? Es decir, se sabe que le iban a visitar, se sabe que de alguna manera le rendían pleitesía, pero también se sabe que Picasso de alguna forma, de hecho es una excepción que tomara partido por la República en ese momento y que después se hiciera comunista, porque en realidad a lo largo de toda su vida lo que había demostrado era que difícilmente se casaba con nadie, tampoco con los nazis, ¿eh? Simplemente estaba ahí, es decir. No, y además era congruente, porque ser comunista y vivir en París hasta el año 41, en que Hitler invade Rusia, no hay ningún problema. Podía ser comunista y vivir en París. Claro, a partir del 41 no, porque claro, la directriz del Comintern te dice que... Bueno, que luego también hay que decir que las relaciones de Picasso con el Partido Comunista no son todo lo fluidas que podrían. Es decir, alguien tan absolutamente libre, como podemos ver aquí, ¿no? Alguien que realmente le cuesta tanto asumir ninguna disciplina, lógicamente tampoco iba a asumir la disciplina del partido más disciplinado, que era el Partido Comunista, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ejemplo, tuvo muchos problemas cuando en el año 53 hace para un periódico le piden que haga un retrato de Stalin, que él hace pues a su estilo y que se considera absolutamente ofensivo. Lo consideran como una especie de caricatura degradante y bueno, pues hay todo tipo de tensiones. Él tiene una relación con el partido muy peculiar. Al partido también le interesa, porque claro, es alguien que da lustre, digamos, pero él, por supuesto, no era un militante disciplinado, ni muchísimo menos, ¿eh? Más bien le sirve para dar un poco, digamos, cobertura a muchos refugiados españoles comunistas que, bueno, pues a través del partido entran en contacto con él, en algunos casos les ayuda, etcétera, ¿no? Hola, buenas tardes. Gracias. En primer lugar, me impresiona la cantidad de datos que tienes y todos los conocimientos. Y todo es que sobre Picasso hay muchísimo escrito. Sí. No, ya, no, pero es que he hecho en falta, no veo que hayas desmitificado la figura de Picasso. No tenía la intención de desmitificarla. No, ya. No, pero vamos, que has hablado de... En ningún momento lo he pretendido, ¿eh? Es más, si hubieran sacado esa impresión es que lo habría hecho fatal. O sea, no. No todo lo contrario, lo has elogiado. O sea. Claro. John Berger, ha hablado del libro de John Berger, sí. Pero no ha hablado de John Richardson. Bueno, claro, hay muchísimos más. Lo que pasa es que nos hemos centrado en los 60, en la época de Berger, luego hemos mencionado el de Kimmelman y el de Rosalind Krauss, pero Richardson en el fondo lo que hace es una biografía. Sí. Y lo que hace es una biografía, digamos, a escala 1:1, es decir, es como si fuera el Aleph, el cuento de Borges. Sí, es que cuenta cada día lo que hace desde por la mañana cuando se levanta y al mediodía y por la tarde. Vale. Y en ese sentido es una información gigantesca, pero no demasiado sentido crítico, para mi gusto. No, ya. No, pero si no, yo decía que no has hablado de otros que han hablado sobre la obra y de... No, claro. Aparte de Clement Greenberg, te has dedicado un poco a la crítica norteamericana que sirve para reconstruir el mito del arte norteamericano, hasta Kenneth Nolan y todo esto. Sí. Pero el tema es que yo he hecho en falta, por ejemplo, que hables de la iconografía de Picasso aquí en España, que no solamente fueron en el año 80 cuando vino aquí la reconciliación. Toda la gente de izquierda tenía en su casa, por supuesto, el clúster de Guernica. Entonces, no me hubiera gustado que hubieras hablado más de Boliviano Bofal ahora mismo, y de la crítica no, pero digo para te podría contar así. No, ya, pero que no echo de menos que por ejemplo, no se hayas... llevaría la sorpresa de saber que en los años 60, en el año 68 concretamente,
Cuando empieza a pensarse, por ejemplo, en hacer el museo que ahora es el Museo del Traje, que entonces iba a ser el Museo de Arte Moderno, se inauguró como MEAC en el año 75, pero en fin, ya estaba planificándose desde los años 60, ya hay unas primeras conversaciones del director general de Bellas Artes con Franco, diciendo que quizás fuera una buena idea pedirle al MoMA el Guernica, que a lo mejor estaba bien para inaugurar ese museo. Es decir, el Guernica, por supuesto, está presente desde mucho antes. Lo que pasa es que no viene físicamente hasta el año 81. En una hora no puedo contar muchas más cosas, pero por supuesto, todo, digamos, la historia del Guernica y la presencia del Guernica como, digamos, como emblema de la libertad en España, por supuesto, vamos, eso es que yo también lo he vivido y lo he tenido en mi cuarto, quiero decir, en los años 70, eso yo creo que prácticamente en fin, en todas las casas en las que había pues estudiantes de letras o de historia o de tal o de cual, era una presencia bastante, en fin, frecuente, ¿eh? Pero en el momento en el que viene el cuadro es ese. Sí, para desmitificar a Picasso lo que hay que, por ejemplo, poner enfrente a, por ejemplo, a artistas dentro de la pintura como Francis Bacon. Entonces, bueno, enfrente de él... Pero ¿por qué Francis Bacon y no otro? No, por ejemplo, podemos decir. No, pero Francis Bacon concretamente desmonta un poco por decir uno, ¿no? Porque Francis hay mucho Bacon, más. si te lees algunas de las entrevistas y tal y cual, habla con una admiración ciega. Sí, toda la admiración la tenemos todos. Sí, no, artista. no. Alguien que pinta Yo tengo mucha como admiración Bacon, al montaje comercial que supone Picasso. Bueno, claro. El Que montaje es más que comercial, un montaje real, que es un montaje real que la crítica le ha apoyado. O sea, bueno, ha apoyado y se ha desmontado todo el Picasso. Eso es lo que hemos contado. Se ha desmontado con el arte de finales del siglo XX, que se ha desmontado todo el negocio que había detrás de ello. ¿Usted cree? Porque a mí me parece lo contrario. No. Yo creo que después de Picasso, no solamente Kremen Grieber y todo eso, no. Estoy hablando de los años 80, cuando viene la transvanguardia, donde viene una serie de fenómenos que vienen de toda la posmodernidad y desmontan todo. Con Picasso. No, pero vamos, tiene que decir que es como centro del siglo XX, que desmontan todo lo que se había dicho sobre Picasso, ¿no? Eso es lo que yo pienso, vamos. Bueno, en fin, es una opinión, yo no la comparto. Me imaginaba. Bueno, pues nada. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que para escoger a Bacon como ejemplo, en fin, está muy bien, pero habría que escoger a bastantes más. Quiero decir, singularizar a Bacon como personaje digamos, con el que contraponer a Picasso me plantearía problemas porque tendría que escoger al menos a 3 o 4 más para que me funcionara. Es decir, y además le digo, el Bacon de los años 50, incluso 60, es puro Picasso, y él mismo lo dice. Él mismo lo dice. O sea, no es una opinión mía, le digo las declaraciones de Bacon. Por ahí. Yo quería preguntarte, Lola. Dime. El proceso creativo, por ejemplo, en el largometraje de Clouseau, ¿tú crees que les llegó mucho a los expresionistas abstractos? No sé digamos, la incidencia real que tuvo la película de Clouseau en Estados Unidos, pero es evidente que, digamos, eso es lo que ellos querían ver. Además, fijaros, en el filme de Clouseau también hay algo que también interesa con los expresionistas abstractos, que es esa idea de tejer y destejer. Hay un cuadro concretamente en el que él está como atascado y no acaba de saber cómo hacerlo, y eso le pasa muchísimo a Pollock, y hay también muchas películas sobre Pollock en donde él mismo siente esa misma angustia, esa angustia de no saber cómo seguir un cuadro. Pero al mismo tiempo, en los dos casos tenemos también el ejemplo de esa creación que parece que la mano va sola y que el pintor solamente la sigue, ¿no? Esa línea luminosa de Picasso es muy parecida a esa imagen que hay de Pollock que se grabó debajo de una mesa y que se va viendo cómo se va creando la imagen sola. Es clarísimamente paralelo, ¿eh? Claro, exactamente, como las fotografías de John Mills. Y de hecho, aquí en el cuadro me llamó la atención, aquí en la exposición, me llamó la atención el otro día visitándola con Jaime Brihuega, que hay en la sala larga de la segunda planta, no la última, sino la penúltima, digamos, hay un montón de imágenes seguidas en las que el artista da la impresión de estar, son toda una serie de imágenes del artista y la modelo, el pintor da la impresión de estar sorprendido viendo cómo la mano dibuja sola. En todas ellas aparece el artista como con la boca abierta,
literalmente, de perfil, claramente abierta, y como si la mano, que está siempre cogida así, como con todos los dedos juntos, funcionara por su cuenta. Hay como implícita esa idea de automatismo surrealista, que es, bueno, pues como decía, el caldo de cultivo sobre el cual después, bueno, pues surge todo el expresionismo abstracto americano. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Venga, muchas gracias.